blandas, el día de hoy es comunicación efectiva, y en la clase anterior hemos hablado de esta forma de aprendizaje. Para poder aprender acerca de habilidades blandas, es muy importante que todo lo que tú conozcas y aprendas y sepas, ya sean técnicas, ya sea de repente alguna teoría, ya sea de repente algo enfocado en algún tema en particular, es muy importante la práctica y es muy importante que podamos en el día a día siempre aplicar lo aprendido. La clase anterior del día lunes les mostré este modelo de 70-20-10, que es un modelo de aprendizaje en los adultos. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué tomarlo en cuenta? Porque cuando nosotros llevamos estudios, ya sea a través de un curso, un diplomado, de repente leemos un libro, nos llevamos información y eso representa el 10% de tu aprendizaje. Para poder aprender más, hay que tener cierta exposición que representa el 20%. ¿A qué se refiere la exposición? A tener oportunidades de contacto con otras personas con las cuales podamos aprender. Ya sea de repente en un trabajo grupal, ya sea de repente a través del coaching, ya sea a través de un mentor, de repente tener algunas evaluaciones comunicacionales con otras personas, practicar de repente el poder exponer ante otras personas, de repente también algún tema de algún foro, o que ustedes siempre tengan alguna interacción con otras personas que nos ayuden a justamente desarrollar estas habilidades blandas. Y el más importante y el que tiene más peso, que es casi el 70%, es la experiencia. Es decir, cómo aplico todo lo que aprendí. Cómo aplico todo lo que ya he estudiado, todo lo que ya conozco, y también mi interacción con los demás. Cómo lo aplico yo para mi día a día, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, o ya sea de repente en el área personal, ¿no? Ya sea en casa, con los amigos. Y acá, por ejemplo, es muy importante que las habilidades blandas que estamos desarrollando, ustedes tengan siempre estas tres formas de poder aprender. Muy importante es que lo puedas aplicar en tu día a día. Hasta acá, creo que vamos a seguir este modelo siempre en todas las clases que tenemos de acá en adelante, para que ustedes a la hora que terminen un tema, por ejemplo, en este caso, comunicación efectiva, puedan saber y planear su aprendizaje. ¿Qué más voy a aprender yo de este tema? ¿Cómo voy a aprenderlo en el día a día con otras personas? ¿Y cómo lo voy a aplicar en mi trabajo, en mis estudios? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué actividades voy a realizar? Esa parte es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es la mejor forma de poder ir aprendiendo. Y sobre todo, compartir lo que ya sabes. Voy a aprovechar en contarles cómo fue una de mis primeras experiencias laborales. Cuando yo estaba en la universidad, me metí a un curso era de gestión de competencias para estudiantes, para buscar oportunidades laborales. Entonces yo estaba sentada ya lista para escuchar toda la presentación del ponente, toda la clase, ¿no? Y en eso, ya desarrollando justamente el tema, la persona que estaba exponiendo, ¿no? Digamos el ponente, me hace una pregunta y me pide que, bueno, en realidad no me hace una pregunta a mí directamente, sino que al público le pregunta, ¿alguien me puede comentar qué viene a ser la comunicación asertiva? Entonces, como yo ya había aplicado, uno que ya conocía acerca del tema por mis estudios, dos, que ya había aprendido de otros acerca de la comunicación. Y también había dado charlas con respecto a la comunicación efectiva donde yo estaba trabajando. Entonces, como conocía del tema y tenía la experiencia, breve, pero era una experiencia al menos del tema, levanté la mano y le comencé a explicar qué era para mí la comunicación efectiva, qué tipos de comunicación había, y a esa persona le agradó mucho la forma en cómo yo pude exponer justamente el tema. Al final de ese evento, se me acercó la persona y me invitó a poder trabajar con ellos. Es decir, dictando justamente talleres o haciendo algún tipo de actividad para estudiantes. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque lo más importante de las habilidades blandas es que tú las puedas incorporar en tu rutina diaria.
los puedas incorporar en tus trabajos. Y a veces, con estas habilidades blandas, puedes lograr conseguir, ya sea trabajo, conseguir de repente algún proyecto, lograr muchas cosas. Por ejemplo, con lo que les he contado, ¿cuáles serían las habilidades blandas que demostré en ese momento? Pónganme en el chat qué es de lo que les estoy contando, qué creen ustedes que fue lo que más valoró esa persona. Muchos otros también de repente explicaron, pero otros se quedaron callados y no dijeron nada. Ahí hay una diferencia entre cómo tú puedes mostrar tus habilidades blandas en cualquier actividad. Creo que ahí Carmen quiere hablar, me pareció. Si no, pónganme en el chat también qué les parece, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, esas habilidades blandas que ayudó a que esa persona, la cual estaba buscando, parecía a alguien para poder capacitar o para poder hacer algunos talleres, qué habrá observado en mí? Ahí hemos observado que tenía los conocimientos. Eso es netamente conocimientos. Pero ¿qué habilidades blandas ha podido rescatar, se ha podido demostrar en ese momento? Ahí justamente me dicen iniciativa y mucho el tema de la comunicación. Me comuniqué con los demás, ¿no? Pude establecer y jalar la atención de los que estaban ahí, incluso del ponente también. Y esas habilidades de comunicación son sumamente importantes para mostrar tus mejores habilidades y para demostrar, por supuesto, tus conocimientos. Por eso, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de poder demostrar tus habilidades, háganlo. Porque esa es la mejor manera no solamente de demostrarlas, sino también de aprenderlas y practicarlas. Por eso es que la idea es que ustedes también lo hagan. Ahora que están llevando un curso de habilidades blandas, que son 6 temas, hay que ir demostrándolos en el día a día, porque siempre ahí van a aparecer siempre tus habilidades y las demás personas los van a valorar. Por ahí veo cuántas habilidades blandas hay. Uy, Belén, ahí hay una lista enorme de habilidades blandas que uno puede desarrollar. Sobre todo, cuáles son las habilidades blandas más importantes y más pedidas dentro de los trabajos y también las más importantes para tu desarrollo personal. Tenemos desde comunicación activa, trabajo en equipo, resiliencia, asertividad, compromiso, ¿no? Y esos son unos ejemplos, pero hay una lista larga de habilidades blandas, sobre todo hay que escoger cuáles quieres desarrollar. Y ahí me dice, Piero, la participación, buena vocalización y fluidez. Eso ha sido, Piero, una habilidad, ¿no? Hablamos la vez pasada de conocimientos, habilidades y actitudes. Y ahí, por ejemplo, mi actitud también fue de poder tener iniciativa, como también me dijeron al inicio. Entonces, la idea es poder demostrar que estás desarrollando esa habilidad. ¿Qué vamos a ver ahora en comunicación efectiva? Vamos a hablar y conocer acerca de los procesos claves de esta comunicación. Hay 3 elementos sumamente importantes y que también lo vamos a tratar ahora en las clases. Es asertividad, escucha activa, perdón, escucha empática o escucha activa y feedback. Esos 3 elementos están dentro de comunicación efectiva. Por eso hay que conocer muy bien cómo ser más asertivos, cómo generar mucho más escucha y el tema del feedback también es muy importante en la comunicación. No puede haber comunicación sin feedback, porque cuando solamente nos comunicamos sin esperar el feedback o la respuesta del otro, es solamente dar información. Si no hay un feedback o una respuesta, es netamente brindar información. En cambio, cuando nos comunicamos, estamos esperando siempre una reacción, una respuesta, algo de la otra persona para realmente hablar de una comunicación. Y algo muy importante que a veces no nos damos cuenta son las barreras de comunicación, que son esas limitantes, esos problemas que a veces tenemos a la hora de comunicarnos. Y hay que saber identificarlas para poder tener una mejor comunicación. Y esto sirve, por ejemplo, para atención al cliente, sirve para tus trabajos en equipo en tus estudios, te sirve para trabajar laboralmente también con tu equipo de trabajo. Hay que identificar siempre las barreras de comunicación para que primero identificarlas y para luego también mejorarlas y evitar que nos sigan obstruyendo la fluidez de la comunicación. A ver, les hago una pregunta. ¿Se puede no comunicar? Es decir, ¿puedo vivir yo sin comunicarme?
¿Se imaginan estando totalmente descomunicados? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se les malogra el celular o de repente les han robado el celular? ¿Qué hacemos? Nos sentimos sin vida, ¿no? Nos sentimos sin forma de comunicarnos o no tenemos de repente acceso a medios, ¿no? De repente no tenemos la forma de escuchar radio o ver televisión, ¿no? Ahora es muy poco probable no poder comunicarnos, ¿no? Tenemos muchos recursos para poder hacerlo. Y por justamente como somos seres humanos, seres sociales por naturaleza, queremos siempre buscar una interacción. Ahora la tecnología ha ayudado mucho a comunicarnos a través de WhatsApp, a hacer videollamadas, y eso nos ayuda también a poder estar un poco más cerca de las personas, ¿no? Y también como ahora, por ejemplo, nos estamos comunicando a través de una herramienta virtual para poder tener información y desarrollar nuestras habilidades blandas. Es imposible entonces no comunicarse. Nos comunicamos en todos lados. Nos comunicamos a través de la televisión, a través de la radio, a través del celular, que creo que es lo más importante a veces para uno, y también a través de los anuncios o la publicidad que hay también, ya sea en las calles, centros comerciales, ¿no? O lugares donde vemos siempre algún anuncio importante o algo acerca de alguna empresa o algún producto. Entonces, es muy importante que siempre esta comunicación sea siempre clara, sea persuasiva, ¿no? Y sobre todo que llegue a las personas indicadas. Dentro de lo que viene a ser la comunicación hay varios elementos que vamos a verlos ahora más adelante. Que son los elementos que nos enseñan desde que hablamos acerca de la comunicación desde el colegio, ¿no? Bueno, ¿qué viene a ser la comunicación efectiva? Es la que transmite el mensaje de forma eficaz. Es decir, el mensaje correcto a la persona correcta en el tiempo correcto y en la forma correcta. Hay que tomar en cuenta que no solamente aplica a lo que yo digo, es decir, al lenguaje verbal, sino que también a los elementos que acompañan, como los gestos, los sonidos, la fuerza de la voz, la postura y la pronunciación con la cual transmitimos un mensaje. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que han estado ya sea en una clase o de repente han estado viendo un ponente y a la hora que está hablando esta persona no nos jala porque su voz es muy baja, porque de repente te habla muy lento, ¿no? O de repente no es muy claro en sus mensajes. Y eso hace que la comunicación no llegue de forma adecuada. Por eso es que hay que acompañar también con la postura corporal. Si yo, por ejemplo, les hablo y mi postura o mi gesto es de repente de estar molesta o de repente estar triste o desganada o desmotivada, se va a notar. Es muy importante la comunicación tanto verbal como la no verbal. Por ello es que hay que practicar ambas formas de comunicación. Voy a centrarme justamente en el proceso de comunicación. Hay un emisor, que es la persona que da el mensaje, y hay un receptor, que es la persona que recibe el mensaje. El mensaje se da a través de un canal. Como les dije, puede ser un canal, por ejemplo, la radio, la televisión, el WhatsApp, o el gesto también, ¿no? O perdón, la voz, ¿no? En la cual puede ser un canal. Y el receptor tiene que dar una respuesta. Si el receptor no te da una respuesta o no buscas una respuesta del receptor, ya no estamos hablando de una comunicación, sino de dar solamente información, que eso no es necesariamente una comunicación. Entonces, ¿qué viene a ser la comunicación verbal y la comunicación no verbal? La verbal es justamente las palabras que estás diciendo o estás transmitiendo y está relacionada también con la modulación y los tonos de voz. La comunicación no verbal está relacionada a la parte del lenguaje corporal y las expresiones faciales que uno está haciendo a la hora que habla. ¿Cuál será más importante? Les hago la pregunta, ¿la comunicación verbal o la comunicación no verbal? ¿Serán ambas importantes o una de repente puede ser más impactante que la otra? Creo que ahí Tracer Marín quiere levantar la mano, quiere participar probablemente.
¿Cuál será más importante? Ambas me dicen por acá. Ambas son importantes, pero ¿cuál será más impactante? ¿Cuál genera mucho más impacto a la hora que estás hablando? ¿La forma verbal o la no verbal? Ahí vamos eligiendo a ver cuál es la que podría ser, la forma verbal o la no verbal. Yo les comento que es muy importante lo que dices, pero también es muy importante cómo lo dices. Y ese cómo lo dices está justamente enfocado en la comunicación no verbal. Y miremos acá justamente cuál es el impacto. Observen que la comunicación verbal representa un 7% de impacto de lo que dices, mientras que la comunicación no verbal representa un 93% de lo que tú dices. ¿Y a qué se refiere? A que tú puedes decir un mensaje, pero la comunicación y el cuerpo, la parte corporal, tiene que siempre acompañar para que ese mensaje sea efectivo. Yo, por ejemplo, les puedo decir a ustedes que me gusta mucho comer ceviche, imagínense. Pero la entonación en cómo lo digo y mi gesto, por ejemplo, les puedo decir, me gusta comer ceviche, ¿no? Y estoy sonriendo, estoy con unos gestos que acompañan que realmente, efectivamente, me gusta el ceviche. Pero si yo les digo, me gusta el ceviche, no me van a creer porque mi cuerpo está diciendo otra cosa, que no está de acuerdo o alineado a mi mensaje que estoy dando con la voz. Siempre es muy importante, tanto en atención al cliente o en comunicación con otras personas, de que nuestro lenguaje verbal acompañe y se potencie mucho con la comunicación no verbal que estoy transmitiendo. Si no, no va a haber coherencia y el mensaje no va a llegar tal cual nosotros queremos. Entonces, algo importante, hay que también conocer las habilidades de comunicación. Y acá les voy a hacer unas preguntas y quiero que me pongan en el chat si les ha pasado o no les ha pasado. Por ejemplo, la comunicación pasiva. Acá va la pregunta. ¿Alguna vez te has quedado pensando que deberías haber dicho algo y no lo hiciste o no lo dijiste? Cuéntenme, ¿les ha pasado sí o no? Que a veces uno se queda callado, ¿no? Y dices, uy, no dije, me quedé callado, no quise decirlo, por X razones. Y a veces pasa, ¿no? A veces pasa que no dices lo que realmente quieres decir, ¿no? O después te quedas pensando por qué no lo dije, debido no sé, de reclamar o de decir mi opinión, ¿no? Decir lo que pienso. Bien, ahí me dicen que a todos nos debe haber pasado. A veces, a él, a veces pasa que a muchas personas les ha pasado esta situación. Voy a ir ahora hacia el otro lado, hacia el otro tipo o otra habilidad de comunicación. ¿Alguna vez has dicho algo y te has sentido mal porque piensas que te excediste? A ver, cuéntenme, ¿les ha pasado alguna vez que han dicho algo y luego te arrepientes y dices, uy, dije algo de una mala forma, o de repente me impuse mi opinión y luego me arrepiento? Dije, tal vez debí decirlo de una forma más suave, o tal vez debí decirlo de una forma que no sea tan fuerte, ¿no? Y a veces nos pasa esto en diferentes aspectos o diferentes contextos de nuestra vida, ¿no? A veces en casa, a veces en la escuela, a veces en los estudios, a veces en el trabajo, ¿no? Ahora, yo les pido a ustedes personalmente que hagan una evaluación de cuál de estas dos ha sido más frecuente. Si frecuentemente he sido más hacia la comunicación pasiva o si he sido más hacia la comunicación agresiva. Entonces, ¿para qué les digo que evalúen eso? Para ver realmente qué tipo de comunicación es la que usualmente más estoy usando. Y para que ustedes vean que la idea es buscar siempre un equilibrio. Es decir, no ser siempre agresivo ni tampoco ser siempre con comunicación pasiva, sino buscar un equilibrio. ¿Qué quiere decir el equilibrio? El ser asertivo. Comunicarme sin dejar de hacer escuchar mi voz, es decir, diciendo lo que yo opino, diciendo lo que yo creo, diciendo mi opinión, y
respetando también la opinión de los demás. A veces, cuando queremos imponer un poco, o cuando de repente alzamos mucho la voz, o de repente somos más directivos, tendemos a ser más en una comunicación agresiva. Sin embargo, yo los invito a que conozcamos un poco más cómo llegar a ser asertivos y que la asertividad es justamente poder decir las cosas de una forma más libre, más directa, es considerando la opinión de los demás y también sin imponer. Puedes dar tus opiniones, pensamientos, ideas, necesidades, sin dejarte tener en cuenta los derechos de los demás y sin pisotear, el respeto por los demás. Hay que guardar mucho respeto, pero no se puede ser asertivo todo el tiempo. Hay que buscar la mejor forma de ser asertivo. No solamente en qué es lo que dices, sino en cómo lo dices, cuándo lo dices y a quién le dices. Hay que cuidar muchos aspectos para desarrollar la asertividad. Y una forma para poder desarrollar la asertividad es primero identificar cuándo o cómo es mi comunicación, con quién es mi comunicación, y si usualmente voy hacia una comunicación pasiva o usualmente voy a una comunicación agresiva. ¿Y con quiénes? A veces en casa puedo tener una comunicación más pasiva, y de repente fuera de casa tengo una comunicación más agresiva. Entonces, hay que comenzar primero a identificar todos esos aspectos para luego trabajar sobre la asertividad. Para que no quede solamente en la teoría, sino que también tomar conciencia y enfocarme en cómo quiero yo desarrollar mi comunicación de acá en adelante. Ahí Belén me comenta sobre un podcast, lo voy a apuntar para luego al final de la clase o mandarles a través del WhatsApp recomendaciones para desarrollar la asertividad. Pero pues lo más importante sobre todo es primero identificar cómo estoy yo con mi comunicación. Ahora, no quiere decir de que no la pueda cambiar. Al contrario, hay que identificar y luego comenzar a modificar hacia lo que queremos llegar. Entonces, acá les pongo justamente un poco más acerca de la comunicación asertiva. Es escuchar a los demás. La comunicación asertiva ayuda a escuchar, a expresar tu punto de vista y siendo lo más claros y los más honestos posible. Tu comunicación agresiva es cuando impones y no aprecias a lo que dicen los demás, ni tampoco escuchas. Hay personas que no tienen mucha tendencia a escuchar, porque a veces sienten que deben hacerse escuchar sus derechos, ¿no? Pero nos olvidamos o se olvidan de respetar los derechos de los demás. Imponen, ¿no? La persona que tiene una comunicación agresiva tiende a imponer su punto de vista, tiende a hablar fuerte, interrumpir, ¿no? E imponer lo que esa persona piensa. Y la pasiva usualmente se queda callada o prefiere no decir nada para agradar a los demás o complacer a los demás siempre, ¿no? En este caso no toma muchas decisiones, sino que sigue las decisiones de los demás. Todos queremos, me imagino, llegar siempre a una comunicación asertiva, pero todo esto de acá es con la práctica. El sarcasmo es ser agresivo, José, exacto. Cuando hablas, ¿por qué? Porque no estás haciendo una comunicación clara y directa. Entonces, es un autoanálisis que es el primer paso para poder saber realmente cómo es mi habilidad de comunicación. Cómo es mi forma de tratar a los demás cuando me comunico. Que a veces son de forma inconsciente, por supuesto, pero hay que tomar conciencia de cómo es mi comunicación. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta con respecto a la comunicación asertiva? Ya sabemos qué es, ya sabemos que es un equilibrio siempre entre la comunicación agresiva y la pasiva. Bien, todos estamos entonces hasta acá, súper bien. Entonces, la comunicación asertiva es la capacidad de transmitir información con claridad para que el mensaje se interprete de la mejor manera, ¿no? De la manera deseada. Recuerden, es el mensaje correcto, en la forma correcta, en el tiempo correcto y a la persona correcta. Y acá están las barreras de comunicación. ¿Alguna vez han visto o les ha pasado que quieren decir algo y que les aparece, no sé, se malora el teléfono, o de repente quieren decir algo y hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho ruido que no te deja de repente hablar, o
Tal vez quieres decirle algo a alguien, pero no te entiende, no te comprende, o la persona está muy cansada y no te llegó a escuchar o no te entendió del todo porque la persona se distrajo o también, como siempre nos pasa, que a veces no nos entienden porque manejan otro lenguaje diferente al de nosotros. Entonces, la comunicación o las barreras de comunicación se refieren a los obstáculos o limitaciones que hay entre el emisor y el receptor, que no permite que la comunicación llegue siempre a uno, ¿no? Hay una interrupción. Puede haber no solamente la parte física, sino también hay este tipo de barreras, las barreras personales, que se refiere a la parte de la emoción. Cuando la persona no te presta atención porque está distraída, porque está apurada, porque de repente se molesta algo, ¿no? Y está un poco enojada, son barreras personales, que también incluyen las fisiológicas, que quiere decir por edad, por deficiencia de repente de algún tema físico, o por cultura, o por educación, que usualmente nos pasa cuando viajamos, ¿no? O tal vez nos pasa también cuando trabajamos en diferentes, en empresas con diferentes tipos de personas, ¿no? Diferentes edades, diferentes formas, ¿no? El tema de la cultura sí se ajusta, creo que por ahí dijeron algo de cultura, está también dentro de las semánticas. Miren, por ejemplo, el tema de la jerga, José, está muy relacionado a la parte semántica, que no solamente se refiere a idioma, sino que a veces una palabra en diferentes países puede significar otras cosas. No sé si les ha pasado, que dices una palabra y a veces en un país significa una cosa y en otro país de repente significa otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y bueno, pasa, bueno, ahí dice chela, dice Renzo, no sé si, bueno, acá en Perú es cerveza, ¿no? Pero de repente en otro lado significa otra cosa, ¿no? O la jerga que cada país o cada, hasta ciudades, lo manejan de una forma totalmente distinta y no se entiende. Entonces, hemos estado o hemos empezado por las personales y les pido que estén muy atentos porque luego voy a pasar un video en la cual me gustaría que ustedes analicen qué tipo de barreras observan. Ahí me comenta Luis Ángel sobre una persona con Asperger. ¿Puede desarrollar o mejorar sus habilidades blandas? Sí, Luis Ángel, por supuesto que sí. Claro que con diferentes formas de aprendizaje, pero sí se puede mejorar. En realidad todas las personas podemos mejorar nuestras habilidades. Tan importante es eh, la práctica. La práctica y el acompañamiento también. En el caso de una persona que tiene Asperger, pues necesita un acompañamiento o un profesional que le ayude a desarrollar. ¿No? Ahí me dice Ivette, si una barrera de comunicación puede ser el tema generacional. Sí, Ivette, correctamente. Miren, si por ejemplo, ya hablamos de las personales. Vamos a hablar ahora de las físicas y vamos a hablar también de las semánticas. El tema generacional está dentro de las personales porque está relacionada a la edad. En la parte física son ruidos externos, alguna interferencia, algún material malogrado o ausencia de repente del material o de algo que permite que no llegue la comunicación, una señalización de repente que está malograda, o a veces pasa, y me ha pasado en algunas empresas que he tenido la oportunidad de hacer observaciones, es que de repente la señalización está mal hecha o de repente la señal de algo está ya medio borroso o no se entiende o está en el lugar equivocado. Y en las semánticas, como les comentaba, está relacionada a la interpretación que tengo yo sobre las palabras o sobre algo que me está comentando una persona, que puede ser de repente diferente idioma, puede ser una cultura distinta, ¿no? Que le da significado diferente a cada palabra, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto a este tipo de las barreras? Yo les invito a que ustedes también revisen cuáles son las barreras personales, físicas o semánticas que están teniendo actualmente, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios o de forma personal. A ver, por ejemplo, Milagros me pregunta, quiere profundizar un poco más acerca de las barreras personales. Por ejemplo, Milagros, si tú estás queriendo decirle algo a alguien y esa persona está apurada, es muy poco probable que mi mensaje llegue correctamente. La persona va a estar pensando en llegar a tiempo a donde tiene que llegar. Si una persona está molesta
también es muy difícil que tú le puedas comunicar algo que te pueda entender y que pueda escucharte. Por eso siempre trabajamos que cuando una persona está con algo emocional muy fuerte, es mejor esperar que la intensidad de la emoción baje para poder comunicarnos mucho mejor. Acá hay una pregunta también de Renzo. ¿Cuál es la diferencia entre barreras fisiológicas y semánticas? Fisiológicas se refiere a la fisiología, es decir, al cuerpo, ¿no? Hay por la edad o alguna deficiencia de alguna cultura o también la educación, ¿no? Que está relacionado a la parte más de sociodemográfica, digamos, ¿no? La parte también de la edad. En el caso de las semánticas está relacionada al lenguaje, no tanto a la persona en sí, sino al lenguaje, a un error de interpretación, que puede ser, por supuesto, consecuencia de la edad o consecuencia de la cultura, ¿no? Puede ser la consecuencia de una barrera personal. Ahora, ojo, una barrera puede ser personal y también puede ser semántica. O puede ser de repente, se puede combinar, no es que es solamente una barrera personal, sino que también puede tener más connotaciones. Pero acá nos vamos a enfocar en estas tres para poder diferenciarlas y poder conocerlas. Me dicen que hay 5 barreras de comunicación. En realidad sí, yo le he puesto solamente en estas tres para no ampliar tanto el tema, pero sí hay otros autores o otras personas que lo amplían un poco más el tema de las barreras. Yo, por ejemplo, las fisiológicas les he puesto dentro de personales, pero algunos los separan, ¿no? Y aparte, bueno, hay otras barreras que a veces hay en diferentes lugares que lo van aplicando o lo van describiendo, ¿no? Ahora, por los temas del curso, solamente nos vamos a enfocar en estas tres, pero ustedes, claro, por supuesto, pueden investigar y seguir buscando más tipos de barreras que haya y sobre todo que las puedan aplicar en sus trabajos, en sus empresas, o incluso también en su día a día con su familia, ¿no? ¿Por qué no? Pero más que nada, la idea es también poder saber qué acciones, primero, entender por qué se dan. Segundo, buscar qué acciones hacer para mejorarlas. Y tercero, por supuesto, tratar de ir eliminando estas barreras de comunicación. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que eso es un aprendizaje, por algunas de repente por primera vez ven el tema de las barreras de comunicación. Y es muy importante que ustedes ahorita, si tienen su cuaderno o tienen algo donde apuntar, vayan apuntando qué barreras son las que usualmente ustedes están observando en su día a día, ya sea con la familia, con el trabajo o con los estudios, porque siempre hay en todo equipo, siempre hay, o en toda familia, siempre hay barreras de comunicación. Entonces, para que este curso sea mucho más aplicativo, yo los invito a que ustedes hagan un autoanálisis, un autotrabajo, siempre lo relacionen con su día a día y puedan apuntarlo, porque si no uno se olvida y después el aprendizaje queda solamente en el aula virtual y ya está. Pero la idea es que este aprendizaje ustedes lo puedan llevar en su día a día, lo apliquen y puedan ayudarles a identificar cómo mejorar en el tema de la comunicación. Exacto, Milagros. La idea es que ustedes identifiquen cuáles tienen ahorita, ya sea de ustedes con su familia, trabajo, ¿no? O cuáles son las barreras de comunicación que tengo con mi equipo de trabajo, que también yo lo he trabajado, yo les cuento un poquito. El tema de las barreras de comunicación lo he trabajado en empresas para temas de seguridad y salud. Lo he trabajado para temas de ventas, para poder saber cuáles son las barreras de comunicación que tiene el equipo con los clientes. He trabajado también las barreras de la comunicación para equipos, en las cuales ellos identifican en conjunto cuáles son las barreras que observan dentro de su área laboral. Entonces, estas barreras nos pueden ayudar como una herramienta para distintas formas de poder identificar. Por eso es que en realidad se aplica para todo. Lo pueden aplicar ustedes en todo lo que ustedes consideren necesario. Los invito a hacer el intento, a ir buscando, ir evaluando cuáles hay, de qué tratan, dónde están estas barreras o dónde se dan mucho más
para que también puedan comenzar a primero identificarlas y, como les comenté, hacer acciones para mejorarlas. Y por último, por supuesto, eliminarlas, porque la idea es que no haya esas barreras de comunicación, ¿no? Si alguno de ustedes trabaja, por ejemplo, en ventas o trabaja con atención al cliente, a ver, cuéntenme en el chat. Porque en realidad muchas de las cosas que vamos a ver ahora se aplica un montón en temas de servicio al cliente, atención al cliente y ventas. Así que los que trabajan en venta directa o trabajan en ventas o servicio al cliente, aprovechen para poder también trabajarlo con sus equipos, ¿no? Y también trabajarlo en mirar al cliente final, ¿no? O en las personas con las cuales ustedes interactúan. Yo lo he aplicado también en servicio al cliente, lo he aplicado en venta directa. Ahí, Cristina, no sé dónde has estado trabajando en venta directa. Yo también he trabajado en venta directa y lo he aplicado para poder gestionar mucho mejor a los equipos de trabajo y para que obviamente poder conocer mucho más al cliente. Ahora también lo puedo aplicar en diferentes aspectos donde ustedes necesiten, porque en realidad eso acá se ha trabajado, al menos yo tengo la experiencia de haberlo trabajado en diversos sectores y ha funcionado. Y por supuesto también lo he trabajado conmigo mismo, ¿no? A modo personal. Bien, entonces vamos a hacer un repaso un poquito más, pero antes quiero mostrarles un video. Me permiten un segundo que se me ha desconectado el video. Un ratito, por favor, un minutito. Mientras tanto, vayan pensando en cuáles son esas barreras de comunicación que ustedes tienen o que ustedes han observado en su trabajo, que son estas: personales, físicas y semánticas. Les voy a regalar, mientras voy buscando y cargando el video, les voy a regalar unos 2 minutitos para que las puedan identificar y compartírmelas también en el chat. Recuerdan que son 3: personales, físicas y semánticas. Les voy a dar un tiempo. Listo, ya estamos entonces. Todavía, ahorita les voy a mostrar el video y les voy a dejar de tarea para que lo hagamos ahorita cuando ven el video, en cuáles son las barreras de comunicación que ustedes observan, tanto personales, físicas y semánticas. ¿De acuerdo? Van a encontrar las que ustedes logren observar. Voy a compartirles el videíto. Me avisan si se ve. Repito, voy a hacerla. No, audio también. Me dicen si se escucha también, por favor. ¡Chanfle! ¿Qué pasa? ¿Usted compró esta pelota? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha ya? Perfecto. Sí. Gracias. Voy a Sí, se escucha. Gracias. ¡Chanfle! ¿Qué pasa? ¿Usted compró esta pelota? ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Sinceras. Estos hoyitos son para meter los dedos para poder... Bueno, digo, que tú nunca has visto jugar boliche. No. Mira, voy a explicarte, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos.
Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Bien, a ver, Arranca ¿quién tu ha camino hoy identificado? con GoDaddy. Ahí está. ¿Qué han identificado? A ver, bueno, les voy a dar un ratito para que puedan identificar las barreras, pero hoy hemos observado un clásico, ¿no? Del Chavo del Ocho con Don Ramón, en la cual vemos que hay una comunicación que será efectiva. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a conversar así. Ahí Belén me comenta que ha habido una mala comunicación. ¿Y por qué? ¿Qué barreras? Voy a proyectar acá las barreras. ¿Qué barreras creen ustedes que ha habido justamente en esta escena? Han habido algunas barreras personales, semánticas, me dice Giovanna, ¿no? De interpretación. Un poco agresiva, qué interesante lo que dices, Amanda. Tal vez sí, porque como que impone un poco ahí la forma en cómo enseñarle o cómo explicarle, ¿no? ¿Cuáles han sido las barreras personales y semánticas? A ver, personales, viendo la edad, por ahí justamente Renzo comenta que era un niño de 8 años y que probablemente no tenga la experiencia, ¿no? De jugar boliche. Y lo interpretó de otra manera. Y también las palabras que decía. ¿Qué palabras utilizaba don Ramón? Los pinos, por ejemplo, ¿no? Los pinos para el chavo eran unos árboles. Pero para el que sabe jugar boliche, los pinos son justamente esos, son como unas botellas de plástico, algo así parecido, ¿no? Que se ponen al final de la pista y ahí justamente hace que la bola las derribe, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no hay una especificación clara de las palabras y hay algo también muy importante que se observa al final, que don Ramón le dice, ¿entendiste? ¿Y qué es lo que responde el chavo? Sí. Y a veces nos sucede eso también en nuestro día a día. Estamos hablando algo, diciéndole algo a alguien y le decimos, ¿entendió? Sí, pero no corroboramos si ha entendido o no ha entendido. Y para eso hay que comenzar a identificar cuáles son las barreras de comunicación que puedo tener yo con esa persona, ya sea mi cliente, ya sea mi profesor, ya sea mi equipo de trabajo, o mi familia, con los hijos también. Entonces, la idea es poder identificar cuáles son esas barreras que usualmente tenemos y que no estamos tomando en cuenta para poder comunicarnos de una forma adecuada. A ver, entonces, ¿cuáles han sido? Ahí me dicen también de cultura, claro que sí, ¿no? Porque obviamente en este caso él no tenía información respecto al tema de cómo se jugar boliche, temas de lenguaje, de interpretación, ¿no? Que se imaginaba otra cosa. Que en su día a día, de repente por ahí, alguien que ha tenido oportunidades de estar en otros países, ¿no? Les ha pasado que encuentran palabras que de repente para su país significa algo y para otro país significa otra cosa, ¿no? Esas son barreras de comunicación semánticas que también tenemos y que a veces las identificamos, ¿verdad? Bien, entonces hasta acá espero que esté quedando claro justamente este tema que para mí es, para empezar antes de la comunicación efectiva, hay que saber nuestro estilo de comunicación y qué barreras de comunicación tenemos que debemos de ir eliminando. Entonces, para seguir con esto y para que quede un poco más detallado, hay que tener en cuenta las barreras psicológicas o personales, ¿no? Que está a veces relacionado a los prejuicios, estereotipos que nosotros podemos tener de alguna persona. Podemos asumir que esa persona ya sabe o podemos asumir que esa persona puede entendernos más fácilmente, ¿no? También hay un tema de si la persona se quiere resistir al cambio o no. Hay también temas de atención, ¿no? Por ejemplo, ahí en la foto les he colocado a una persona que está en la luna, ¿no? Que está de repente en una clase y está pensando en otra cosa, está pensando en qué va a cocinar más tarde, o qué va a comprar, o qué va a hacer más tarde, ¿no? A veces estamos presencialmente, pero la persona está de repente en otro lado mentalmente, ¿no? También hay diferencias de percepción y también están las fisiológicas que están relacionadas si la persona puede escuchar o no puede escuchar, ¿no? Por ejemplo, ahí he puesto la imagen de un adulto mayor que a veces no siempre nos escucha, ¿no? O una persona que está con el celular, está distraída y no se da cuenta que se puede caer, ¿no? Puede tener un accidente, ¿no?
Y también la comunicación, en este caso, justo ustedes me preguntaron, también se tiene que ver algo con generaciones, y la verdad sí, ¿no? Un niño se le puede decir algo de una forma para que nos pueda entender, y ellos son los que a veces, dada su experiencia y dada su edad también, es más costoso, de repente más difícil, mejor dicho, poder comunicarnos con ellos, ¿no? Para que nos puedan entender. Eso es con respecto a las barreras personales o psicológicas. Las barreras físicas puede ser algún ruido, ¿no? Por ejemplo, si estoy ahorita dándoles capacitación a ustedes y de pronto el vecino está taladrando al costado, que me ha pasado, genera una interrupción y no llega siempre el mensaje, o llega mal el mensaje, o estoy de repente capacitando y se me va el internet, es una barrera física. También puede ser alguna barrera de arquitectura, es decir, alguna dificultad que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy capacitando, imaginemos que estamos en una sala y que hay algo que de repente tapa el proyector y no deja ver la información, eso es una barrera física. También de repente la tecnología o el celular, por ejemplo, si está roto, no nos deja ver la pantalla, o si hay un teléfono en malogrado, en mal estado también, ¿no? Y también temas de iluminación, bueno, todo lo que tenga que ver también con temas físicos y ambientales. Y las barreras semánticas, que son las que también hemos visto, que puede ser algún error de interpretación, puede estar relacionada al idioma también, y a la cultura de cada quien con la cual interpreta alguna palabra. Y hay algo importante que también les quiero compartir sobre las barreras de comunicación, que considero que es una de las más representativas, porque a veces para comunicarnos nos dejamos llevar mucho por los prejuicios que podemos tener. Y la idea es poder ir soltando justamente esos prejuicios, eliminándonos de nuestra forma de trabajar o de comunicarnos. Por ello es que les voy a presentar este videíto y ustedes me van a luego comentar qué les parece justamente eliminar los prejuicios para poder tener una comunicación mucho más efectiva. Voy a proyectar, me avisan si se ve, por favor, un ratito. Me parece mucha publicidad, creo. Un ratito, ahorita se los comparto. Ahí está, un ratito. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes o como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo.
Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. ¿Qué tal les pareció? Hay que eliminar los prejuicios para poder mejorar en nuestros temas de comunicación y sobre todo que no nos dejemos llevar por la primera impresión. Hay que indagar, hay que conocer a la persona, hay que escuchar, hay que averiguar un poco más de lo evidente, no asumir, no juzgar. Siempre la comunicación nos ayuda a poder, primero, conocer más el contexto, conocer más a la persona, preguntar qué sucedió en vez de dejarnos llevar por los impulsos o por una comunicación agresiva. Por ello es que es importante que dentro de las técnicas de habilidades blandas o dentro de las técnicas de comunicación, nuestro principal ingrediente es eliminar los prejuicios que a veces tenemos sobre algo, sobre alguien, o sobre algo que de repente nos dejamos llevar, ¿no? Siempre las personas son como un iceberg, que solamente observamos la punta y no vemos el trasfondo, lo que está debajo del mar. Así que creo que esta parte sí es sumamente importante mostrarla y que lo llevemos a nuestro día a día para poder trabajar mucho mejor y para poder tener relaciones mucho más sanas, ¿no? En vez de estar de repente dejándonos llevar a veces por los impulsos, como les estaba comentando. ¿Y qué es lo que observamos ahí? Justamente vemos que hay personas que incluso, ¿no? Ellos decían, bueno, puede ser un delincuente, se dedica a robar, ¿no? Otra persona se dedica a tejer. Y nos ha pasado, no sé si les ha pasado que nos dejamos llevar mucho por el prejuicio antes que averiguar más de la persona, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de las técnicas para una comunicación efectiva que nos ayuda a mejorar nuestra comunicación. Y dentro de la comunicación hay que tener estos 3 elementos que son sumamente básicos, sumamente importantes para desarrollar justamente esta habilidad. Una de ellas es la escucha activa, que nos permite poder justamente conocer más a la persona, poder indagar mucho más y poder escuchar a la persona para poder conocerla, para saber qué habilidades tiene, para saber cómo le puedo ayudar, para saber también cómo puedo hacer que esta persona me entienda mejor. Hay que escuchar, a veces queremos escuchar más para responder y no necesariamente para poder conocer más a la persona. Algo también importante y que también vamos a ver es la empatía y la asertividad. Para poder hablar con una persona, primero hay que saber qué barreras psicológicas puede haber. Si yo, por ejemplo, le hablo a una persona que está muy apurada, una persona que está feliz, una persona que está molesta, o de repente muy feliz también, a mí me ha pasado que una persona está sumamente feliz en ese momento y está que habla y cuenta porque está feliz y yo le quiero decir algo importante, probablemente no me escuche porque está con toda la emoción. Entonces hay que buscar mucho el tema de en qué emocionalidad está la persona, hay que esperar que la intensidad de la emoción baje para poder hablarle. Igual con un cliente, a veces hay clientes que son, por ejemplo, que pueden estar molestos y a veces uno quiere pedirle disculpas y quiere hablarle y todo cuando está sumamente molesto, entonces lo primero que hay que hacer es siempre escuchar y luego poder intervenir o decirle algo cuando ya bajó justamente la emocionalidad. Y un tema muy importante es el feedback constructivo. No solamente dar feedback, sino que también pedirlo. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pedido feedback hace poco? El feedback que viene a ser la retroalimentación
sobre mi comportamiento o sobre algo en particular que sucede entre dos personas. ¿Alguien ha pedido feedback hace poco? A ver, cuéntenme. ¿O ha dado feedback hace poco? Ya sea, no necesariamente en la parte laboral, también puede ser en la parte personal, ¿no? Con la pareja, con la familia, con los hijos. A ver, quiero que me comenten si han pedido o si no han pedido feedback hace poco. ¿Les gustaría tener una técnica para poder dar feedback de una forma constructiva? A ver, cuéntenme. Por ahí me dicen algunos que sí. No saben mucho de feedback, vamos a conocer ahora un poquito acerca de eso. Ahí justamente me dicen que sí, le he dado un consejo a alguien, que solía ayudar a una amiga en un curso. Cristina me dice que lo hace cada vez que vende algo, y en el trabajo también para poder mejorar mis habilidades. Perfecto. Es muy importante no solamente dar feedback, sino también pedirlo, es decir, que alguien me dé feedback a mí. Porque el feedback viene a ser un regalo, el feedback viene a ser cómo mejorar en mi comportamiento, cómo mejorar de repente en alguna actividad en particular. Y la tarea para desarrollar las habilidades blandas es justamente dar feedback a alguien, pero que esa persona quiera recibir el feedback. Y también pedir feedback a alguien, a un familiar, a alguien que me conozca mucho, o de repente pedir feedback en el trabajo a mi jefe, a mis compañeros, ¿no? Entonces, y cómo hacerlo de una forma que sea efectiva y constructiva también. Porque el feedback no es decirle en qué tiene que mejorar una persona así directamente, sino que también hay que conversar y generar una conversación poderosa con esa persona. Y algo muy importante y muy particular es que la persona quiera recibir feedback. Porque si no, por más que le digas un montón de cosas, esa persona no te va a escuchar, o no va a entender, o no va a querer que tú le comentes algo. Entonces, cuando tú vas a dar un feedback, tienes que preguntarle a la persona, ¿te puedo dar un feedback? Me gustaría darte un feedback sobre este proyecto, o sobre tu exposición, o tu trabajo en el día a día. ¿Crees que te pueda dar feedback? Podría ser, y acuerdas con la persona cuándo darle el feedback. Porque necesariamente el feedback no tiene que ser en ese mismo momento. O sea, sería lo ideal. Pero si no ha sido acordado, es mejor buscar un momento adecuado para darle un feedback a la persona. Porque si yo, por ejemplo, busco darle un feedback a una persona cuando ya está de salida, cuando ya se va, probablemente no va a querer escuchar. A menos que hayan acordado en que van a conversar sobre el feedback. Y también una responsabilidad de toda persona que quiere mejorar es pedir feedback a los demás sobre ti. Vamos a entrar entonces a lo que viene a ser la empatía, que es un tema muy tocado y muy pedido dentro de las organizaciones, que seas una persona empática. Y siempre hemos escuchado de que es ponerse en el lugar de los demás, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro. Sin embargo, acá quiero ahondar un poquito en cuáles son los componentes de la empatía y cuáles son los elementos que debo de considerar yo para poder ser empático. La empatía tiene que ver mucho con la escucha, tiene que ver mucho con la apertura, qué tan abierto estás hacia los demás, observar mucho también. Antes de empatizar hay que observar mucho a la persona para poder saber qué es lo que le pasa, para poder saber cuáles son sus señales no verbales que puede tener esa persona en ese momento, ¿no? La empatía también tiene que ver mucho con preguntar, no asumir, no juzgar, no tener el prejuicio, sino más bien preguntar a la persona para poder conocer bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y, por supuesto, la empatía no solamente es decir, ay, ya qué pena que te sucedió eso, sino también ofrecer algún tipo de ayuda, ¿no? Que pueda hacer que la persona se sienta comprendida y que se sienta también apoyada. Entonces, dentro de la empatía hay tres componentes muy importantes que debo considerar. No solamente la parte emocional, sino es decir, no solamente la emoción que pueda tener la persona, sino también la parte cognitiva, es decir, qué está pensando, qué está experimentando esa persona, cómo está interpretando la situación. Y, por supuesto, ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Cambio de perspectiva. ¿Qué pasaría si yo estaría en los pies de esa persona
cómo actuaría, qué haría, qué le puedo sugerir a esa persona para poder ayudar a que se sienta mejor. Por supuesto, no siempre podemos arreglar todos los problemas de los demás, pero al menos escuchar a veces basta. No sé si les ha pasado que de repente estás hablando con una persona y te dice al final, ay, qué bueno, ya te dije al menos lo que sentía, necesitaba hablar con alguien, ¿no? Y a veces eso también, solamente a veces escuchar, ya estás generando un tipo de empatía con esa persona. ¿Alguien tiene una pregunta? De repente, Helen, me pareció. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace unos días he tenido una situación donde una de mis amigas, compañeras de clase, ha llegado, llorando al colegio y cuando llegó a mi aula me dio un abrazo y empezó a llorar más fuerte, pues. Yo le pregunté qué es lo que le pasaba y no me dijo nada y seguía llorando. Y pues mi pregunta es que en ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que se debería hacer, que se le puede aplicar a la persona? Claro que sí, Helen, muy buena tu pregunta y déjame justamente contarte de que solamente el hecho de escuchar, de acompañar, en este caso de abrazar a la persona, ya está generando una empatía. No tienes que necesariamente decirle algo, solamente de repente escuchar, acompañar esa emoción que puede tener la persona y si más adelante te quiere comentar, quiere hablar del tema, en buena hora. Si te dicen, no, me sentí mal, pero a veces hay personas que no quieren decir siempre lo que les pasa y no tenemos que tampoco pedirle que nos cuente, ¿no? Entonces, con mucha sutileza, con mucha empatía, siempre hay que coordinar eso con la persona. Te puedo preguntar, me puedes contar, ¿gustas contarme sí o no? Si no lo comprendo, no hay problema. ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? De repente hay personas que, por ejemplo, en el caso de tu amiga que lloraba y no le salían las palabras. A mí, por ejemplo, particularmente cuando yo lloro, son pocas veces, pero cuando lloro a veces no puedo, no me salen las palabras, ¿no? Entonces, hay personas que sí, cuando lloran, uy, sueltan todo y te dicen un montón de cosas. Pero como dicen por ahí, hay que pedir permiso, hay que ser muy sutil, porque no siempre nos van a contar todo. A veces solamente escuchar, acompañar la emoción, ofrecerle nuestra ayuda, ya estamos siendo empáticos. No siempre tenemos que ser consejeros, porque a veces no tenemos ni la experiencia, ni tampoco sabemos cómo hacer un mejor consejo. Entonces, creo que una de las mejores formas es siempre acompañar a la persona y ofrecerle algún tipo de ayuda. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Si quieres conversar, conversamos ahorita. Si me quieres contar, ¿cuándo me puedes contar? Si quieres hacerlo o no, no hay ningún problema, ¿no? Y ahí me dice justamente Alejandro, le pides permiso, sí. En realidad tienes que ser muy sutil con la persona para, así sea tu mejor amigo o algún familiar, o sea, así sea tu hijo también, ¿no? A veces queremos imponer al hijo que nos cuente qué es lo que pasa y a veces el hijo no quiere decirnos, entonces hay que buscar esa parte de empatía y decir, ok, estás llorando, te acompaño, si quieres contarme en buena hora, si no me cuentas después, ¿en qué te puedo ayudar? Que creo que es lo más importante, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. A ver qué me dice Alejandro. ¿Podría dar desde su experiencia compartida, aconsejar? No lo creo, porque si sale todo ok, te agradecería. Si sale mal, te culparía. Sí, Alejandro, en realidad por eso les comento, ¿no? A veces no siempre nosotros tenemos el mejor consejo. Por ello que la mejor forma es que la misma persona te diga cómo tú le puedes ayudar, ¿no? Porque a veces tenemos nuestras propias percepciones, nuestras propias experiencias, y no siempre son compatibles con lo que la otra persona necesita. Por eso que la empatía es como que la conexión emocional que hay con esa persona, ponernos en el lugar de esa persona y la comunicación es lo que nos va a ayudar a poder también ser más efectivos con nuestra forma de apoyar. Creo que alguien más quería comentarnos algo. Diana, cuéntame. Hola, Hola, Diana. eh, sí, mire, mi consulta es la siguiente. Yo, me dedico al cuidado de un adulto mayor. Entonces, me parece que es un cuidado muy especial y la persona que lo cuida debe estar preparada. En este caso, a veces uno no está preparado, coge el trabajo, entonces, ellos por la edad tienden a perder la memoria,
tienden a repetir las cosas constantemente, entonces a veces un poquito eso estresa. ¿Cómo podemos afrontar en ese caso? ¿Cómo se puede uno adquirir la paciencia? Decimos, ahí nos dice que debemos tener la empatía, ponernos en el zapato del otro. Y la Entonces, inteligencia emocional también. claro, pero normalmente no aplicamos porque no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo calmar, entender a esa Más persona? paciente. Sí. Sí, Diana. Entonces, ¿y qué pasa cuando no hay esa calma? Correcto, Diana. Bueno, ahí hay un trabajo muy interno tuyo, o bueno, muy interno en cada uno de nosotros, porque si bien es cierto la empatía es para poder ponernos en el lugar del otro, también nosotros tenemos bastantes emociones, sensaciones, percepciones, ¿no? Que a veces nos limitan un poco con respecto a poder manejar a otras personas. Yo te cuento, Diana, bueno, yo soy psicóloga clínica y he tenido la oportunidad de trabajar también con adultos mayores, con pacientes psiquiátricos, y conozco un poco el perfil. Y hay que tener el tema de la paciencia, va mucho desde el lado de cuál es tu rol con esa persona, poder entender y ponernos en el lugar de esa persona en su edad, en la enfermedad que puede estar pasando, en cómo es la conducta regular de una persona adulta, ¿no? Hay personas que incluso adultos mayores que tienen demencia senil, entonces hay que tener, no hay que tomarlo personal, Este es ¿no? su caso también. ¿Perdón? Observo que este es su caso. Sí, no hay que tomarlo personal, hay que buscar siempre la forma de poder enfocarnos más que nada en lo que debemos hacer como nuestro rol y evitar que esto nos afecte. Entonces, ¿cómo debo de actuar yo para evitar que me afecte emocionalmente? Es trabajando mucho el tema de la inteligencia emocional. Es decir, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento, cambiar mis pensamientos a decir, bueno, yo lo voy a ayudar, mi rol es cuidarlo, mi rol es entenderlo, mi rol es repetirle las cosas una y otra vez, ¿no? Porque es parte de mi rol. Entonces, cambiar esos pensamientos que a veces nos afligen, de decir, ay, no, otra vez pasa esto, por de repente otra vez le voy a ayudar, otra vez yo soy la persona responsable de poder apoyarlo, ¿no? Entonces, cambiar esos mensajes a veces desmotivadores o esos mensajes que nos damos a nosotros mismos por otros mensajes más de valentía, de repente de fortaleza que uno mismo se le da. Todos tenemos un diálogo interno dentro de nosotros, ¿verdad? A la hora de hacer algo o de estar en alguna situación. Entonces, todo depende mucho de cómo cambies esos pensamientos. Eso es a nivel interno, ¿no? Que te ayuda a manejar emociones. Y vamos a tener un espacio de inteligencia emocional, que ahí también voy a trabajar sobre el tema de la intensidad de las emociones y los pensamientos. Por otro lado, Diana, también recomendarte y recomendarles a todos que para poder trabajar el tema de la comunicación y para poder trabajar las habilidades blandas, hay que también buscar nuestros espacios de recreatividad, nuestros espacios de manejo también corporal y manejo emocional. Si necesitas una ayuda, de repente otro profesional que te pueda ayudar a calmar un poco la ansiedad o el estrés, o de repente escuchar música que te ayuda a relajar. A mí, por ejemplo, me ayuda a relajar cantar, me gusta bastante. No soy buena en el canto, pero me ayuda también a buscar unos espacios de desfogue, ¿no? Del estrés o de las sensaciones que puedes tener. Yo como psicóloga clínica, después de tener mis pacientes, uno sale con carga, ¿verdad? Sale con carga emocional, entonces hay que buscar otras herramientas que te ayuden a quitar un poco la energía, ¿no? De darte un duchazo, de repente con agua caliente, buscar alternativas que te ayuden a relajar y sobre todo a desconectar tu área personal con tu área laboral. Gracias, Diana. Una última intervención para continuar con Renzo. Sí, sí, señor Miss, otra consulta. Mire, acá somos dos. Yo sí tengo paciencia con la señora. Incluso tengo el tiempo para llevar mi curso, porque con eso me relajo ya. Al principio estaba muy tensa, pero la persona que viene fines de semana, ella yo le he visto que es un poquito es colombiana, es muy
como que explosiva. ¿Y cómo le puedo decir yo eh, para no afectar? Le digo, tú eres muy, claro, no afectar a ella su forma de ser, no sé, no se vaya a sentir incómoda. No hay problema, Diana. Ahí justamente vamos a hablar ahorita acerca de la parte de feedback para darles la metodología en cómo debo de yo expresar ese feedback para poder generar esos cambios. Muchísimas gracias, Diana. Creo que ahí Renzo tenía una última consulta para continuar porque nos queda poco tiempo. Hola, Renzo. Gracias, Diana. A veces mi padre me llama, a veces, o mi madre o alguien más a que yo les ayude en algo, pero ciertas veces estaba relajándome, pero eso no sé, pues sentía como algo internamente que era como que algo de molestia, pero sí, de todas maneras tengo que ayudarles. Eso al menos es cierta empatía con lo que soy o no. Claro que sí, Renzo, sobre todo con tu rol. Siempre, usualmente cuando somos cuidadores de algún paciente o de alguna persona mayor o incluso de los hijos, siempre hay una parte de estrés o de frustraciones que podemos sentir. Lo importante ahí es siempre revalorar nuestro rol como personas dentro de lo que podemos apoyar al otro y ver esos mensajes mentales, nuestro diálogo interno que a veces tenemos y cambiarlos por mensajes mucho más de valentía, de ayuda, de empatía, ¿no? Que nos puedan ayudar a poder sobrellevar. Sobre todo en el adulto mayor, yo también tengo una persona, mi mamá es adulto mayor, ¿no? Y sí, es muy importante siempre tener esa cercanía porque ellos no están siempre, ¿no? Hay un límite en el cual podemos actuar, porque luego después cuando ya no están, ya no podemos. Y puede venir también el tema de la culpa, las sensaciones de las cosas que no hemos completado. Entonces todo creo que tiene un rol entre ganar, ¿no? Cuáles son las ganancias y el costo, ¿no? De hacer o no hacer las cosas. También evalúen eso, ¿no? ¿Cuál es mi ganancia si actúo de una forma? Ganancia me refiero a ganancia emocional. ¿Y cuál es el costo de no hacerlas? Buscar esa ambivalencia y comenzar a decidir cómo podemos actuar en el día a día para generar siempre el tema de la empatía y el tema de la comunicación. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Acá, por ejemplo, les muestro el mapa de la empatía, que no voy a profundizar, pero lo he utilizado mucho en temas de fuerza de ventas, lo he utilizado mucho con mis pacientes también o con personas para analizar a los clientes también, por ejemplo, para saber y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Acá, por ejemplo, en este mapa, ustedes pueden poner ya sea al adulto mayor, pueden poner de repente al hijo, pueden poner de repente a su cliente, pueden poner acá a alguien que ustedes quieran analizar y comenzar a poder ponernos en un lugar de esta persona. En la parte de arriba van a poner qué piensa y qué siente, ¿no? Abajo qué dice y qué hace. Al frente, digamos, qué es lo que ve y qué es lo que oye. Acá les he detallado qué es lo que podrían colocar. Y es un buen trabajo para poder mejorar mucho más el tema de la comunicación y también, por supuesto, ponernos en el lugar del otro, ¿no? En los pies de la otra persona. Luego de hacer esto, sí les sugiero que vean acciones que puedan ayudar a mejorar justamente la comunicación con la persona, ¿no? Les dejo ahí como una tarea, como algo que ustedes pueden revisarlo después. Tenemos pocos minutos, voy a aprovecharlos al máximo en contarles acerca de la escucha activa, que hay mucha diferencia entre oír y escuchar. Oír solamente es el registro de lo que escucho, pero no es necesariamente una condición de escucha. Yo puedo oír un ruido, puedo oír una alarma, puedo oír el sonido del celular, pero no necesariamente quiere decir que estoy escuchando. Escuchar no basta con oír, es necesario interpretar. Y en la escucha activa, el corazón de la escucha activa es la interpretación que yo hago de lo que estoy escuchando. ¿Cuáles son los niveles de escucha? Está la escucha empática, cuando escuchamos de una forma genuina, realmente nos interesa lo que dice esa persona. La escucha activa es escuchar con todos los sentidos, es decir, con nuestra mente también estamos escuchando, no solamente prestar atención, sino también realmente con todos los sentidos, no estar con la mente en otro lado, sino prestar atención sin ninguna distracción. Y hay también otro tipo de niveles de escucha, que es la selectiva, cuando escuchamos solamente lo que queremos escuchar.
Y lo demás no nos importa. Ese tipo de escucha no la recomiendo tampoco porque debemos siempre enfocarnos en escucha activa y escucha empática. Y la escucha fingida es cuando hacemos el ademán de que estamos escuchando, pero nuestra mente está de repente en otra cosa, ¿no? Y la biológica, como les comenté, es solamente la escucha de un ruido. Nosotros debemos siempre enfocarnos en la escucha empática y en la escucha activa, sobre todo para tener una buena comunicación. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es escuchar, oír más interpretar. Acá está. ¿Cómo aplico la escucha activa entonces? Primero escuchar aplicando estos 3 pasos. La acogida, la atención y buscar siempre una respuesta. Tengo que indagar, tengo que corroborar. En corroborar hay que siempre indagar mucho más, asegurar que no estamos entendiendo mal, preguntar si tenemos dudas acerca de la información recibida. Y expresarme ya una vez que ya escuché, una vez que ya corroboré, comienzo a buscar justamente una expresión de lo que yo quiero decir. Son estos 3 pasos que son sumamente importantes para poder generar una buena escucha. No voy a centrarme aquí, pero la escucha tiene que ver con aceptación, interpretación y retroalimentación. Y acá está, acá sí quiero detenerme un poquito más porque muchos de ustedes me están preguntando sobre el feedback y es muy interesante trabajar el feedback no solamente en temas laborales, sino también en temas personales. Y ahí justamente, Diana, ahí para que puedas también armar tu speech de cómo darle un feedback a alguien. Recuerden que el feedback siempre tiene que ser positivo, constructivo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer. Es decir, ¿qué vas a destacar de la otra persona? Hay cosas que hace bien. Entonces, hay que primero, antes de darle feedback, o mejor dicho, dentro del proceso de feedback, siempre hay que resaltar lo más valioso que tiene esa persona, lo que hace bien, ¿no? En lo cual la persona es valiosa. Luego, hay que ofrecer, es decir, hay que describir la situación y preguntar también qué sucedió. Luego está el pedir, es decir, cuando vas a pedirle a alguien que cambie, tenemos que siempre ponernos junto con la persona y decirle, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿No? Y pedirle a esa persona qué cosa debe de cambiar y por qué. ¿Cuál es la consecuencia de que cambie? Y acordar y agradecer, que quiere decir a qué acuerdo quiero llegar y qué compromisos hasta lograr. Voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos que tengo una compañera que está llegando tarde siempre a las reuniones. Y yo quiero enfocarme en esa persona para que pueda cambiar. Entonces, primero reconozco y le digo a esta persona, Pilar, tú eres una persona que realiza muy buenos informes psicológicos. Me parece que eres una de las mejores. Ahí estoy reconociendo y estoy haciéndole válida algo bueno que ella hace. Y yo le ofrezco, ¿no? Y le digo, me gustaría saber cuál es el motivo por el cual estás llegando tarde, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de repente? ¿Cómo te puedo ayudar, no? ¿Qué ha sucedido últimamente que estás haciendo que tú llegues tarde? Luego le pido, ¿no? Una vez que ya escucho lo que ella me dice, le pido, ¿tú crees que podemos hacer algo al respecto, no? Me gustaría que cambie eso, que puedas llegar más temprano. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, te puedes decir, en este caso, ¿no? Cuando tú llegas temprano, ayuda a que podamos tener las reuniones mucho más efectivas. Si tú estás demorando en llegar, hace que todos nos atrasemos y salgamos más tarde de la reunión. Entonces hay que indicarle ahí en qué debe mejorar y por qué debe mejorar. ¿Cuál es la consecuencia de que mejore? ¿Y cuál es la consecuencia de que no está mejorando? Entonces, para que esa persona sepa realmente cómo está afectando al equipo, cómo está afectándote su comportamiento. Y luego acordar, ¿crees que a partir de los lunes puedas llegar más temprano, unos 5 minutos antes de repente? ¿O cómo te puedo ayudar, ¿no? Para que puedas llegar a tiempo. A mí me pasó, por ejemplo, que uno de mis jefes, cuando tuvimos que hacer una capacitación a las 7 de la mañana, y eso implicaba a mí levantarme a las 5, y de por sí a mí me costaba mucho el tema de levantarme temprano, para evitar que yo llegue tarde, acordé con mi jefe en que me llame. Por favor, llámame a las 5 de la mañana para asegurar que me he despertado.
Entonces yo también me conozco y también pido a una persona que me pueda ayudar. O tú también puedes ofrecerle a una persona en cómo ayudarla para que pueda mejorar en la conducta que está realizando, que de repente no te está generando buenos resultados. Hasta acá esto es una metodología, hay varias metodologías con respecto a lo que es feedback, pero esta de acá creo que es una de las que más nos está generando más valor, ¿no? Voy a avanzar porque quiero que vean acá un videíto que es muy interesante. Y ahí para ir cerrando el tema, en la próxima clase vamos a profundizar un poquito más también de otras habilidades, pero quiero que vean este video un ratito. Voy a ponerles la presentación. Y ahora si me avisan si lo ven, por favor. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Hasta ahora, entonces, hemos llegado al término de la capacitación del día de hoy. El tema fue de comunicación eficaz. Espero que les haya llamado mucho la atención el tema. Es muy importante, como les comenté, ser claros en nuestra comunicación, buscar la forma de ser mucho más empáticos y sobre todo corroborar siempre la información, evitar los prejuicios, por supuesto, y practicar mucho el tema de la escucha activa. Bien, ¿más mal de la comunicación? Sí, estuvo muy bueno el video. Es como una forma de aprendizaje, ¿no? De qué es lo que debemos ser claros en lo que pedimos. A veces asumimos mucho y no nos damos cuenta si tenemos claridad o no en lo que estamos comunicando. Muchísimas gracias. Yo les dejo con el equipo de ITEC. Igual me quedo atenta a las preguntas que tengan ahí en el chat mientras ustedes reciben información del equipo de ITEC, que les va a contar sobre la certificación, que también es sumamente importante. La próxima semana creo que va a haber un examen también, que es más que nada de las diapositivas que hemos tenido, así que les invito a repasar y les dejo bastante material para que puedan tener ahí más información. Así que les dejo con el equipo de ITEC. Muchísimas gracias. No se vayan a ir porque ahí tienen ahí unos avisos con ITEC.